Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Versículos como este encontramos en Proverbios bastante seguido. Y realmente el proverbista hace hincapié en la instrucción del padre, en la dirección de la madre, en la enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la enseñanza precisamente, y no solamente la enseñanza espiritual, sino también la enseñanza secular. En este año que pasó y quizá este que entra, los padres de familia tenemos que seguir no solamente esa instrucción espiritual, sino además la instrucción secular. Mire qué bendición nos ha dado el Señor de seguir instruyendo, porque realmente la responsabilidad de la instrucción y la educación de los hijos pertenece a los padres. En Deuteronomio 6, del versículo 6 y 7 versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que las palabras, los mandamientos, era necesario que fueran los padres. Realmente esta responsabilidad no estaba ni en los sacerdotes ni en los levitas. Es más, nunca lo ha estado. Aunque tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros maestros de escuela dominical, es de nosotros, según la palabra, la responsabilidad. Muchos a veces piensan que esta pandemia es algo negativo para todos, porque estamos de pronto, en algún momento hemos estado más encerrados y más juntos en familia, pero esto nos ha dado la oportunidad de conocer más a nuestros hijos, de estar más tiempo con ellos. Es un espacio que debemos aprovechar, ¿verdad? El Salmo 78, 3 y 4 dice: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No dice los maestros de escuela dominical, y damos gracias al Señor por la labor tan grande que ellos hacen. Y después dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Qué bueno tener estos espacios con nuestros hijos y poderlos vigilar, porque la crianza debe ser de los padres, no de otras personas. Esto es importante, porque a veces creemos que el trabajo, las ocupaciones son mucho más importantes que esa heredad que el Señor nos ha dejado. Y si tú dejas a tus hijos con otras personas, después cuando ya estén grandes, no te vengas a quejar, porque de pronto tienen algunas mañas que no te gustan, algunas informaciones que están equivocadas. Y tiene que ver mucho el tema de esta noche con esto que es tan importante, de que nosotros nos ocupemos de la educación de ellos. Porque, hermanos, cuando estamos hablando de identidad de género, hermano, era tan sencillo antes, cuando un niño o una niña nacían, es niño, es niña, y los niños no tenían problema con su identificación con sus padres. Pero pasa y sucede que ahora hay que enseñárselos. Lo que antes era básico, ahora está representando un problema. Y se nos hace fácil en el hogar de pronto prescindir de un padre, divorciarnos, ¿sí? Y de pronto nos toca quedarnos solas o solos y delegamos el cuidado de los niños a otras personas, y esas personas son las que van a enseñarles a ellos y a enseñarles identidad. ¿Y qué clase de identidad les van a enseñar? Pareciera que confiáramos a veces más en el impío, nuestro tesoro más preciado, que son nuestros hijos. Y la palabra del Señor dice: he aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Vea, hermanos, debemos darle prioridad a nuestros hijos. En una ocasión, de verdad, con mucha tristeza, tuve que escuchar algo que me dolió tanto. Una madre que quiso ir a evangelizar a una práctica que es muy bonita en nuestras congregaciones.
y no le gustaba llevarse su hijo para enseñar allá, a predicar el evangelio, sino que lo dejaba donde un familiar. Pero allí, donde esa tía, habían unos adolescentes confundidos en su identidad, confundidos en su sexualidad. Y a este niño lo abusaban cada vez que la hermana se iba a evangelizar. Y en un futuro presentó problemas de homosexualidad. Eso pasó varias veces. Y creemos que por dejar a nuestros hijos supuestamente quedan bien allá en la casa donde los dejamos. No, hermanos. La responsabilidad es suya como padre. Y quizá le va a parecer duro lo que yo le diga, pero si usted no organiza su vida para tener sus hijos, si no tiene espacio para cuidarlos, yo creo que es mejor se abstenga de tenerlos, porque es nuestra responsabilidad y allá arriba nos van a preguntar por ellos. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, hermano, pero es importante que nos ocupemos de lo que Dios nos ha dejado en nuestras manos. El diablo se ha concentrado en la familia, en armar problemas en la pareja, porque nuestros hijos también se dan cuenta de estos problemas y nos dan señales, ¿sí? Estamos mirando ahora cómo los niños, cómo las niñas se van desarrollando quizá de una manera peculiar de la cual no estamos acostumbrados. Y estamos viendo niñas poco delicadas, poco femeninas. Y todo lo contrario vemos en los niños, que ya los niños prácticamente son más delicados que las niñas. Y supuestamente se pretende que así lo sea. Vemos también un alto grado de pornografía. Querido padre, esté pendiente de lo que sus hijos ven en las redes sociales y ojalá ustedes puedan compartir todo contenido que los niños vean en las redes sociales, porque el concepto de la sexualidad en nuestra juventud se ha ido distorsionando precisamente porque usted, el que es responsable de enseñarle acerca de esto, no lo está haciendo. No lo está haciendo. Y este problema de la homosexualidad prácticamente está afectando tanto a hombres como mujeres. He tenido la oportunidad de tener en mi oficina a personas que quieren cambiar sus gustos con respecto a su sexualidad. Y muchas veces me han tenido que decir, muchos chicos me dicen, odio a mi padre, quisiera como ahorcarlo, como matarlo, porque me abandonó, porque me dejó, porque nunca me hizo caso. También chicas que dicen de pronto que sus padres maltrataban a su mamá, y las humillaban, y todo esto puede llegar a afectarlos. Vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla la identidad sexual para nosotros poder llegar a comprenderlo. Definitivamente la identidad sexual viene de padre y madre, donde el niño se identifica con su padre y la niña con su madre. Sin embargo, cuando ellos son bebés, los dos se identifican con su mamá, ya que es la cuidadora, la que les da de comer, los cambia, los cuida, es la que más tiempo está con los niños. ¿Sabe que esto ha cambiado últimamente? Y no sabe cuántas repercusiones ha tenido todo esto. Pero sigamos. Cuando los niños y los bebés se identifican con su mamá, con ese amor de madre, siempre quieren estar con ella a pesar de que comparten con su papá. Pero algo pasa en el niño. La niña, más o menos a la edad de los 2 años, 18 meses, estos niños empiezan a tener una cierta conciencia de su identidad y la niña sigue identificándose con esa madre amorosa, pero el niño de alguna manera se da cuenta de que a pesar de que ama mucho a su madre, hay alguien que se parece más a él y es su padre, y empieza a identificarse con ese padre. Si ese padre es amoroso, si ese padre lo cuida, si ese padre comparte con él,
automáticamente el niño empieza a imitarlo a él y la niña empieza a imitarla a su mamá. Entonces es cuando vemos a las niñas colocándose la ropa de mamá, cuando vemos a los niños colocándose la chaqueta de papá y desfilan por la casa, y las niñas con esos tacones, etcétera, ¿verdad? Esos son juegos de roles que ellos tienen de identificación, que son muy importantes para ellos, ¿ya? Esta identificación además se ve reforzada en el uso del lenguaje, cuando empiezan a identificar la palabra ellos, ellas, en los colores, que si el rosado para las niñas, que si el azul para los niños, ¿ya? En la escuela y en sus semejantes, los otros niños tienen ciertas características. Entre los niños son muy varoniles, muy fuertes, muy activos, y se diferencian bastante de las niñas. Las niñas son un poco más tranquilas, más delicadas, y se buscan esos grupos. Si usted entra a un kinder, se da cuenta que ellos se buscan y se van identificando también con ellos, y hay una conexión emocional entre sus compañeros, entre sus padres y ellos. Por esto podemos entender que uno de los tantos problemas o de las tantas causas de la homosexualidad es precisamente la falta de identidad, y estoy hablando desde los 2 años. Cuando aquí hay un declive, cuando esa niña y ese niño no tienen la oportunidad de imitar a ese padre, de identificarse con ese padre, empieza allí a formarse un problema integral de personalidad. No solamente estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de la personalidad. En esto también podemos encontrar el abuso sexual, hermanos, que eso hay un porcentaje altísimo de personas que practican la homosexualidad y han sido abusados en cualquiera de las modalidades, no solamente hablando del abuso violento, sino de tocamientos, de miramientos, cosas que de pronto no deben ver. Cuando miran el acto sexual tan pequeñitos en la televisión, o aún de frente con algunos familiares que de pronto no cuidan esto, hermano. La pornografía, la observancia de las relaciones sociales a temprana edad, ya sea accidental o no, es grave. Y yo les voy a decir por qué. Usted nunca le explica a un niño de 4 años cómo es la sexualidad, cómo es el sexo. Usted nunca hace eso. Usted no va a sentar a la niña de 4 años, venga, yo le explico cómo se tienen los niños y todo lo demás. No, en la medida en que ellos necesitan esa información, la van aprendiendo. Uno se las va enseñando. Pero ¿qué pasa? Que antes de que nosotros les enseñemos, les damos libertad para que vean la televisión que quieran, el cine que quieran, las redes sociales y toda la pornografía que hay en las propagandas. Y es tan fácil hacer un clic, hermanos, para que vean lo que no debieron ver. Y así como lo ven, así lo aprenden y así lo van a empezar a sentir. Ay, hermano, usted no sabe lo ligado que queda un niño ante el abuso sexual, porque eso también es abuso. Los niños no deberían estar viendo estas cosas. Además de eso, lo están aprendiendo en la práctica. Que yo me acuerde cuando me enseñaron en el colegio acerca de lo que es la sexualidad, nos lo enseñaron desde la perspectiva biológica. Por lo tanto, aprendíamos científicamente todo lo que tiene que ver con esto. Nada de morbosidad, nada de estas cosas, ¿verdad? Nos lo enseñaron, pero la práctica la vinimos a hacer muchísimo después en el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que sin yo leer, sin que a mí me digan una buena instrucción, estoy viendo algo, estoy prácticamente aprendiéndolo en la práctica. Por lo tanto, estos niños quedan fijados en lo primero que ven. Entonces, díganme si no es importante vigilar lo que los niños están mirando. Actualmente también vemos que los padres tienen un propósito quizás enfermizo de reafirmar a los niños que de pronto son un poco delicados, esos niños que
agarran, en vez de agarrar los zapatos del padre, agarran las prendas de su mamá y se la ponen. Tan lindo el niño, ay, tan bonito como se le ve, ja, 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 qué risa. Hermanos, no seamos niños. Cuando hay una actitud así de parte de un menor, ponga mucha atención, que los niños están diciéndonos algo. Se han hecho muchos estudios con respecto a personas que ya practican la homosexualidad. Y entre los hombres que ya practican la homosexualidad, se descubre que hay ciertas características en los padres y ciertas características en esas madres cuando ellos fueron pequeños. Y yo les voy a comentar a ustedes cómo fueron estos padres de estas personas que ya practican la homosexualidad. Se dice que estos padres son distantes, inadecuados, desinteresados. El típico que está trabaja y trabaja y trabaja y llega a la casa: no, niño, estoy cansado, déjame tranquilo. Estoy cansado, pero sí puedo seguir viendo televisión insulsa allí, en vez de quizá agotar sus últimas energías con ese niño. Desinteresados, inapropiados, fríos, negligentes, no se ocupan de nada de los niños ni de las niñas, ausentes, eso sí, muy críticos, violentos a veces. Cuando pasa esto en un padre, habrá problemas en la identidad, tanto del niño como el de la niña. ¿Qué pasa con el niño? El niño crea cierta falta de confianza en ese padre y en su masculinidad, y termina relacionándose con niñas, o surge un aislamiento. El niño es como de alguna manera incapaz de tomar esa masculinidad del padre. ¿De quién se va a identificar si el padre nunca está? Si nos ponemos a mirar, de pronto las madres solteras tienen un trabajo doble allí, porque el padre es mucho más que ausente. ¿Cómo son las madres de estos niños? Ojo, madres que me están escuchando. Las madres sobreprotectoras, tienen demasiado cuidado con los niños, exigen su compañía e impiden de alguna manera la relación con sus iguales. Es la típica madre de: no te ensucies, te estás despeinando, ay, la camisa blanca, no, usted no va a la calle, usted se tiene que quedar aquí en mi cocina. Y vemos esos niños que se asoman por esa ventana mirando a los otros cómo juegan, cómo cae la lluvia encima de ellos, ¿verdad? Cómo se divierten y quizás se empujan. Así son los niños. ¿Qué pretenden? Tener un niño en un apartamento encerrado, que no se comunique con el resto de los niños, porque no se puede ensuciar, porque se va a enfermar. Así son estas madres, sobreprotectoras, y no dejan que se comuniquen con los otros niños. Aún impiden esa relación tan bonita de padre e hijo. Se entrometen porque el niño tiene que estar con ellas. Hermano, enfermizo esto. El niño termina identificándose con su madre, y muchas de estas madres son insatisfechas y llenan sus necesidades con su hijo varón. Nuestros hijos no están para llenar necesidades, hermanos. Nuestros niños están para que los formemos. ¿Y cómo es ese proceso de formación de la homosexualidad en el niño? Viene el rechazo por el padre, donde hay negligencia, donde hay ausencia, donde hay falta de vínculo de ese padre y ese niño, de ese padre que aprueba a ese niño, que se lo lleva a jugar fútbol, que lo lleva y lo trae, que de pronto juega con él y lo lanza y el niño vuelve y cae. A los padres les gusta mucho tener actividad con su hijo varón. Hermano, no pierda eso, no lo pierda. La gran mayoría de estos chicos no tuvieron ninguna clase de relación con su padre. Por lo tanto, estos niños resultan con un rechazo agresivo hacia sus papás. Desarrollan cierta ira, resentimiento contra el padre del mismo sexo y se cierran emocionalmente. ¿Qué les queda? Una mamá sobreprotectora, a quien imitar, a quien admirar. Ese alejamiento por parte del niño además crea una rebelión en él,
y ese alejamiento progresivo de los padres. Aún los chicos en el colegio, la gran mayoría de ellos recibieron rechazo, bullying por ser diferentes, porque los otros niños se dan cuenta cuando un niño es demasiado quizás delicado o tenga patrones los cuales no corresponden a su sexo. Hay otros patrones que quiero también nombrarles: padres distantes de las madres y de sus hijos, madres que critican al esposo con frecuencia y crean una idea distorsionada de la masculinidad. Personas que se están separando, se están divorciando y el objetivo es dañar al otro, dañar la imagen de la otra persona delante de sus hijos. Esto es un patrón de conducta muy repetitivo en padres de hijos homosexuales. Por lo tanto, se crea poca confianza en el núcleo familiar, poca confianza en los hombres como líderes o cabezas de familia. Y al mismo tiempo hay madres que son insatisfechas y llenan sus necesidades apegándose a sus hijos. Aquí hay un testimonio o unas frases que quiero leer de alguien que gracias a Dios salió de la homosexualidad. Dice: crecí bajo la tutela de una mamá perfecta. Ella, aparte de hacerlo todo bien en casa, era mi mejor amiga y mi héroe. Dice un chico: caminaba como ella, hablaba como ella y desesperadamente quería que los demás vieran, mire, cuánto nos parecíamos. Qué triste ver un chico así expresarse de su mamá. Debería expresarse así de su padre, ¿verdad? Qué bueno que un niño tenga a su héroe, a su papá. Usted, mi querido hermano, debe ser el héroe de su hijo, no otras personas y mucho menos otras niñas. Debe ser usted. A usted fue que colocaron en ese trabajo. Esta investigación dice: no conocemos un solo estudio donde los varones homosexuales hayan tenido una buena opinión de sus padres masculinos. Otro aquí dice: nunca conocí a mi padre nunca estaba cerca, nuestros padres nunca nos hablaban a menos que no estuvieran airados. Mi papá era tan agresivo que me asustaba hablar con él. Hermano, ocúpese de su hijo, porque estoy mirando muchos padres se desentienden de sus hijos varones y después, cuando resultan con atracción con el mismo sexo, da dolor decirlo, pero en parte usted tuvo mucha culpa. Vamos a hablar un poco acerca del origen de la homosexualidad de las niñas. ¿Cómo son estas madres distantes de sus hijas, indiferentes a su feminidad? Son mujeres que quizás no se preocupan por su presentación, por su belleza, no les importa ni la de ellas ni de la niña. Madres, ojo, demasiado sumisas, silenciosas, cohibidas y distraídas, desvaloradas y maltratadas en el seno del hogar. Generalmente estas mujeres critican mucho a su esposo delante de sus hijos y se crea en los hijos una idea distorsionada de la masculinidad. Por lo tanto, se le da en este hogar poco valor al rol de mujer y al rol de madre. Cuando la niña ve todo este cuadro de cómo se maltrata a la mujer, a su mamá, dígame una cosa: ¿qué niña va a querer ser como su mamá? ¿Acaso va a querer identificarse con ella? No. Para ellas el sexo femenino es algo nocivo. No quiero ser como ella, no quiero ser maltratada. La niña empieza a identificarse por un mecanismo de defensa con su padre, tratando de proteger a su madre, y tienen un cierto miedo a la heterosexualidad. El sexo femenino para ellas es peligroso y prefieren identificarse con ese papá que manda, con ese papá que es exitoso. Dejemos a esa mujer allá, yo quiero ser como él. Y empiezan estas niñas a parecerse en su manera de ser más a sus papás y a tomar
esas posturas varoniles que ahorita mismo a las niñas se las están enseñando. Hay ciertos movimientos feministas, no son todos, pero algunos pretenden que nuestras niñas se vuelvan varones y tengan cosas de varones y dejen esa delicadeza, esa feminidad. Esto le están enseñando a nuestras niñas. Muchas niñas en estos momentos dicen: yo no quiero tener hijos, yo no quiero casarme con nadie, yo quiero estar sola, yo soy independiente, a mí no me ayudes, yo puedo sola y me bajo del carro, no me des la mano. Y no les gusta ser cuidadas, no les gusta ser protegidas. ¿Por qué? Porque nadie lo hizo cuando estaban pequeñas. Otras causas del lesbianismo es que la niña tiene un sentido, un rechazo hacia su madre. Madres que son distantes, no se dan cuenta de los sentimientos de sus hijas. Unas niñas que son ignoradas, que son rechazadas por sus madres, empiezan a sentirse inadecuadas, inseguras en su feminidad. Ahora mismo, hermanos, estamos viviendo que el desprestigio del macho seguro y dominante no debe existir. Los hombres ahora deben ser más delicados. Ahora le decimos a los jóvenes que se depilen y que se arreglen, y si los vemos horas y horas en el espejo, hermanos, así no son los niños varones, así son las niñas. Y si su niña se demora horas en el espejo, déjela. ¿No ve que es una niña? Las niñas somos así. No le ponga problema a eso. Y esa conexión a veces de padre e hijo por estar criticando y criticando se pierde. Pero esta identidad tradicional se ha ido perdiendo poco a poco. Y las familias están en peligro, hermanos, por estos ambientes que pueden llegar a afectar a nuestras niñas. Hay muchos padres también que deseaban tener una hija, pero tuvieron un hijo y sutilmente crían al hijo para actuar y pensar como una niña, o en caso contrario como un niño. Un hijo que es ignorado, rechazado por su padre, por lo tanto se siente inadecuado como hombre e inseguro sobre cómo relacionarse con las mujeres. A manera de prevención, querido padre que está aquí escuchando, comparta con sus hijos. Usted no sabe cuando usted agarra a su niño y le dice: vámonos a acampar, te voy a enseñar a pescar, te voy a enseñar a manejar bicicleta. Y usted va y le muestra un reto. A los niños les gustan los retos. Usted no sabe todo lo que está sembrando en este niño. Usted no sabe de qué lo está salvando en un futuro en su identidad. Esas mamás que salen con sus hijas y vamos de compras, te voy a comprar una prenda de vestir, una faldita, ven, vamos. ¿Te gusta esta? Mídetela, qué bella te ves, hermosa. Ese padre que ve a esa niña y la mira, qué linda estás. Cuando la niña se siente admirada, querida en su casa, nada tiene que ir a buscar afuera. Una niña que está segura de sí misma, que se ve y se cree hermosa con los demás, no tiene que estar buscando cariño ni arrastrándose para que otro chico medio la mire, le diga algo. No, ya sabe lo que es el amor. Ya sabe lo que es el cariño y la aprobación de un padre. Pero a veces los padres se llenan de celos y no le dicen nada a sus hijas y las tratan mal. Tratan de rebajarlas. Hermano, esto es malsano. Por otra parte, debemos tener en cuenta que en la formación que tenemos con nuestros niños también debemos enseñarles la sexualidad. Es que, hermanos, ¿quién mejor podría enseñar a un niño la sexualidad que el mismo padre, que la misma madre? En la medida en que ellos vayan creciendo, en la medida en que ellos vayan preguntando, usted va enseñando a la luz de la Biblia. Qué bonito es hablar de la sexualidad desde la luz de la palabra de Dios.
El Señor creó al varón y a la hembra, a los dos le dio tal valor. Porque esa desvalorización que ahora se ve tanto en el hombre como en la mujer es creación del hombre. Dios no quería eso desde el principio. Los dos son coherederos. Los dos administraban la creación. Qué bueno poderle enseñar eso a nuestros hijos. La sociedad dice que la mujer está desvalorizada, que el hombre está desvalorizado. Eso lo dice la sociedad. Pero nosotros podemos enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cómo es la sexualidad. Podemos enseñarlo desde el marco natural y biológico, de una manera tranquila, de una manera sabia, pidiendo la dirección del Señor y de una manera natural, que ellos puedan entender esto de una manera hermosa, la unión entre un hombre y una mujer como Dios los creó. Cuidémonos de la enseñanza que le dan a nuestros niños en los colegios, porque ya se ve en muchos países la enseñanza de la sexualidad, y en esta enseñanza hay un abuso, hermanos, impresionantes, donde las maestras del kinder le ponen vestiditos a los niños y visten a las niñas como varones, los ponen frente a un espejo. Esa es la enseñanza que se les da. Y al niño le preguntas: ¿cómo te sientes con vestidito? Y el pobre niño tiene que lanzar un concepto de cómo se siente. Y ahí empieza a distorsionarse, hermanos, ahí empieza a distorsionarse su concepto hacia sí mismo, su autoimagen, su autopercepción. Esto están haciendo en las escuelas en algunos países. Algunos que forman en sexualidad ya son personas homosexuales, transexuales, son los maestros de los niños que van a aprender entonces. Tengamos cuidado lo que enseñan en las escuelas. ¿No se ha puesto a pensar usted que Dios nos dio un año de encierro prácticamente con nuestros hijos para que nosotros aprovechemos esa oportunidad? En algún momento hablé con un educador que además es pastor y me informaba acerca de las leyes colombianas. Y en algún momento nos quisieron implantar esta educación y gracias a Dios pudimos pensar con sensatez e impedirlo. Sin embargo, hermano, estos propósitos todavía están en escritorio. Esto no lo van a olvidar. Es nuestra responsabilidad también, y quiero llamarlos como ciudadanos, a mirar y a escoger cuáles van a ser nuestras leyes, cuáles van a ser nuestros líderes. Ya para ir terminando, hermanos, prevengámonos, cuidemos nuestro tesoro más grande. Los niños deben estar con nosotros, con sus padres. Cuídense de sus vecinos, porque el abuso sexual generalmente se ve en el que está cercano, muy poco en el que está lejano del niño. Debemos cuidar quién llega a nuestra casa. Es que es el hermano de la iglesia, es que él es tan lindo, es que es tan espiritual. Hermanos, se nos ha enseñado una y otra vez, nuestros niños deben estar con nosotros. Y si usted no tiene una logística en su hogar para hospedar, cuídese, mejor no lo haga. Y si lo va a hacer, enciérrese con sus niños, quizá apretaditos, un poco incómoda, para que usted pueda atender a la visita, pero ya tiene que cuidar a sus hijos. No tienen por qué estar durmiendo con nadie, hermanos, con nadie. Y aquí estoy hablando de los primos, de los tíos, de los abuelos, porque estadísticamente las personas abusadoras generalmente son los que están en el hogar o cerca del hogar. ¿Por qué les he hablado esto del origen de la homosexualidad? Para que ustedes entiendan que esas personas que llegan a la congregación buscando de Dios y se declaran homosexuales, la gran mayoría de ellos
no quisieron ser así. No quisieron. Y uno les pregunta, ¿por qué eres así? No lo sé. De un momento a otro empecé a gustar de los niños, dice un chico. O desde que me acuerdo. Claro, tuvo problemas de identidad a los 2 años. ¿Qué se va a acordar? Desde siempre. Yo fui homosexual, siempre me gustaron los niños. Y las niñas lo mismo. Las niñas dicen, siempre me gustaron las niñas, pero yo no sé por qué. Yo no quisiera ser así, muchos dicen. Debemos convencernos de esto, hermanos, porque a veces creemos que porque ellos vienen con ese orgullo, pensamos que ellos quieren ser así. Pero realmente, si usted se hace amigo de ellos, entra en sus vidas, le van a decir cuánto quisiera salir de todo esto. Y quizás pasar por encima de esa arrogancia que a veces de pronto algunos aparentan. Pero esa ignorancia debemos quitarla de nuestra mente, ese tabú de que quizás llegan a esta congregación y ¿con qué objetivo? Pues hermano, ¿cuál objetivo más sino buscar de Dios? Debemos ayudarles, ya que los entendemos, de que sabemos que no era su intención. Es responsabilidad de la iglesia mostrarles la verdad del evangelio y desenmascarar las tendencias mundanales. ¿Por qué? ¿Qué les están diciendo a ellos afuera? Que Dios no los quiere, que son inmundos, que van directo al infierno, que los evangélicos no los queremos, que los cristianos no los queremos, cuando realmente no es así. La iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia amorosa y amar al pecador como quiera que se encuentre. Y ahora que comprendemos que la gran mayoría no quiso ser así, debemos ayudarles a ellos. ¿Y cómo podemos ayudarles? Aprendiendo un poco más acerca de ellos. Porque vamos a seguir hablando de estos temas. Vamos a seguir hablando de los peligros de vivir una vida homosexual. Vamos a hablar a cómo prevenir el abuso sexual. De qué manera una iglesia puede ayudar para que estas personas vuelvan a su heterosexualidad y se conviertan a Cristo, porque ese es el objetivo, hermanos. Alcanzar estas personas para la salvación, porque también necesitan del Señor. También necesitan reconocer que hay un Dios todopoderoso que los ama. He tenido en mi oficina chicos que me dicen, me siento tan bajo, tan porquería, me dijo uno, y yo, realmente uno como profesional pues debe guardar su compostura, pero me decía, yo no soy digno ni de decir la palabra Jesús, de lo sucio que soy, y no hallo cómo salir de aquí. Hermanos, tenemos un Dios poderoso que nos puede transformar, que nos puede ayudar. Tenemos testimonios en nuestras congregaciones, tenemos testimonios de personas que han dejado esa vida y ahora son felices y tienen sus hogares. Los hay en nuestras congregaciones, los hay. Dios los puede cambiar, Dios te puede cambiar, Dios te puede ayudar, porque tú naciste heterosexual, tú no naciste homosexual. El Señor te quiere transformar y Él te ama mucho más que cualquiera. Esas son mentiras que te dicen allá afuera, que Dios no te quiere, que Dios no te ama. No es así, no es así. Y nosotros como iglesia, que ya aprendimos, que entendemos de dónde viene todo esto, quizá estamos meditando y quizá pensamos, ese amigo que una vez llegó a la iglesia y de pronto me dio hasta cosa saludarlo, quizá no pude hacerlo porque no sabía ni cómo, por la ignorancia de pronto que tenía. Pero hermanos, vamos a cambiar esa actitud. Vamos a ayudarles, vamos a buscarlos allá donde están. A veces ni se acercan a las iglesias porque ¿para qué? No me van a aceptar, no me van a querer, me van a rechazar. No, hermanos, vamos a buscarlo, así como buscamos a los habitantes de la calle, como buscamos a los enfermos en el hospital. Busquémoslos también a ellos. Ellos también necesitan la salvación, también necesitan al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por todo esto que nos ha permitido escuchar. Y la verdad, hermanos, que sea Dios transformando
nuestros sentimientos y todo aquello que de pronto aprendimos hace mucho tiempo con respecto a ellos, y cambiar y decir, oye, sí, son personas como nosotros que necesitan de Dios, y que el Señor nos ayude para ganar almas con problemas sexuales para la salvación. Bendito Padre celestial, oh poderoso Señor, en esta noche te agradecemos, Dios mío, porque nos has enseñado, porque nos has dado el conocimiento. Oh Dios todopoderoso, que cada uno de los que están allá en sus casas puedan pensar de que ellos también te costaron tu sangre preciosa, que por ellos también moriste en la cruz del Calvario, que también ellos necesitan tener al Señor en su corazón, que quizás son rechazados por su familia, rechazados por sus padres, por sus amigos, y no tienen más sino que recurrir a ti. Oh Dios mío, ayúdalos y ayúdanos a nosotros como cristianos a recapacitar, que nos atrevamos a buscarlos y a hablarles del Señor. Y quizá el que esté escuchando allá y de pronto tenga esa atracción hacia el mismo sexo, sepa que en ti está la solución, que en ti están las fuerzas y la voluntad, aleluya, que debe buscar la ayuda de la iglesia, la ayuda del Todopoderoso. En tu nombre santo te lo rogamos, bendito Jesús.